En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 3 del tema 5 de oligopolio. El enunciado nos dice que consideremos un mercado en el que existen solamente dos empresas, ambas tienen idéntica función de costes, 20Q, y la función de demanda de mercado viene dada por la expresión precios igual a 500 menos 5Q. Se pide calcular los precios y cantidades de equilibrio, así como el bienestar social en cada uno de los supuestos siguientes. En primer lugar, suponemos que las empresas compiten simultáneamente en cantidades. Partimos de plantear el problema de maximización del beneficio de cada una de estas dos empresas. La empresa 1 maximizará su beneficio y tendrá que decidir qué cantidad lanza de producto Q1. Y su beneficio es el precio por la cantidad que produce, que serán sus ingresos, menos los costes, que son 20 por Q1. De la misma manera, la empresa 2 quiere maximizar su beneficio, para lo cual tiene que decidir qué cantidad produce de Q2. Y su beneficio vendrá dado por la expresión precio por cantidad producida por esa empresa menos los costes de esta empresa. A continuación, lo que hacemos en cada una de estas expresiones del beneficio es reemplazar la función precio, que viene dada por la función de demanda de mercado. Teniendo en cuenta que Q mayúscula, la cantidad total, es la suma de Q1 más Q2, sustituimos el precio por 500 menos 5Q1 menos 5Q2, multiplicado por Q1, esos serían los ingresos de la empresa 1, menos 20Q1. Y ahora, si multiplicamos y operamos, tendremos 500Q1 menos 20Q1 de los costes, nos quedará 480Q1 y luego menos 5Q1 por Q1, luego menos 5Q1 al cuadrado, menos 5Q2 por Q1. Hacemos el mismo ejercicio con la empresa 2. Tenemos el precio, que viene dado por la expresión de la función de demanda 500 menos 5Q1 menos 5Q2, por la cantidad que produce esta empresa, menos los costes de esta empresa. Operando tendremos, fijaros, 500 por Q2 menos 20Q2, tendremos 480Q2 menos 5Q1 por Q2 y menos 5Q2 al cuadrado. A continuación planteamos las condiciones de primer orden. Para el empresario 1, la condición de primer orden será que la derivada de la función objetivo, que es su beneficio, respecto de su variable de decisión, que es Q1, tiene que igualarse a 0. De la misma manera, para el empresario 2, su condición de primer orden será que la derivada de la función objetivo, beneficio de la empresa 2, respecto de la variable de decisión de la empresa 2, que es Q2, tiene que igualarse a 0. Y ahora tendremos que esta derivada, si derivamos la expresión del beneficio que hemos llegado aquí, tendremos, si derivamos respecto de Q1, tendremos 480 menos 5 por 2, 10 Q1, menos 5 por Q2. Y esto tiene que ser igual a 0. De aquí podemos obtener la función de mejor respuesta de la empresa 1, que nos dice qué cantidad tiene que demandar la empresa 1, que es aquella para la cual estamos calculando la condición de primer orden, en función de cuánto lance al mercado la empresa 2 para maximizar el beneficio de la empresa 1. Y ahora, si despejamos Q1 en función de Q2, pues aquí pasaríamos este menos 10 Q1 al otro lado, pasaría positivo y nos quedaría Q1 es 480 menos 5 Q2 partido por 10. De manera equivalente, para la empresa 2, calculamos la condición de primer orden, la primera derivada del beneficio respecto de Q2, que nos quedará 480 menos 5 por 2, 10 Q2 y menos 5 Q1. Y de aquí obtenemos la función de mejor respuesta de la empresa 2, Q2 en función de Q1, y al pasar este menos 10 Q2 al otro lado positivo y despejar Q2, nos quedará que la función de mejor respuesta de la empresa 2 es 480 menos 5 Q1 partido por 10. A continuación, lo que vamos a hacer es sustituir una de las funciones de mejor respuesta, por ejemplo, la función de mejor respuesta de la empresa 2, vamos a sustituir esta expresión en la función de mejor respuesta de la empresa 1. Lo sustituimos aquí, donde pone Q2. Y tendríamos que Q1 es igual a 480 menos 5 por Q2, y aquí reemplazamos Q2 por la expresión que hemos obtenido de la función de mejor respuesta de la empresa 2. Y todo ello dividido por 10.
Y ahora vamos a operar. Este 5 con este 10 se simplifica y nos queda dividido por 2. Si aquí este 2 multiplicamos por 480 nos queda 960 y a su vez este 2 en el denominador lo multiplicamos por el 10 nos quedará 20 en el denominador. Y ahora de aquí nos quedaría en el numerador 960 menos 480, que va a ser 480, y este menos por menos es más 5q1. Y ahora, pasando este 20 al lado izquierdo, pasará multiplicando. Luego tendremos 20q1 es igual a 480 más 5q1. Este 5q1 lo pasamos al lado izquierdo y nos quedará 15q1. Ya podemos despejar la cantidad del equilibrio de Cournot para la empresa 1 y nos quedará 480 dividido por 15, que serán 32 unidades físicas. La cantidad de la empresa 2, fijaros, vamos a la función de mejor respuesta de la empresa 2 y reemplazaríamos 480 menos 5 por Q1 que ya hemos obtenido, que es 32, y dividido por 10, que nos va a dar también 32. En este caso, en este problema, tenemos que obtener que cada una de las empresas produce la misma cantidad, puesto que tienen los mismos costes y, por lo tanto, la solución de duopolio tiene que ser simétrica. Si no tuviera los mismos costes, sino que cada una de las empresas tuviera una función de costes distinta, entonces la solución ya no sería simétrica y estas cantidades nos darían distintas. A continuación calculamos cuál es la cantidad total que se lanza al mercado, que es la suma de Q1 más Q2. Luego, la cantidad de mercado de Cournot serían 64 unidades. Y vamos a calcular a continuación el precio, para lo cual vamos a nuestra función de inversa de demanda y sería 500 menos 5 por la cantidad total de equilibrio de Cournot, que era 64. Luego tenemos que el precio será 180 unidades monetarias. Ya podemos a continuación calcular el beneficio de cada una de las empresas. El beneficio es ingresos menos costes. Los ingresos son precio por cantidad y los costes en este caso es 20 por la cantidad que produce cada empresa. El precio hemos obtenido que era 180. La cantidad que produce cada empresa, atención, la que produce cada empresa. Estamos calculando el beneficio de cada empresa. Luego tenemos que tomar este 32 y no el 64, que sería el total que se lanza al mercado. Menos los costes 20 por la cantidad que produce cada empresa, 32. Tenemos que sería 180 menos 20, 160 por 32. El beneficio sería 5.120 de cada una de las empresas. El excedente de cada productor es la ganancia por participar en el mercado y esa ganancia de participar en el mercado se mide como la diferencia entre el beneficio de producir menos el beneficio de no producir, es decir, el beneficio de no participar en el mercado. En este caso, fijaros que nuestra curva es una curva de costes a largo plazo, ya que no hay costes fijos. Luego el beneficio de no producir nada es 0, por lo que el excedente de cada productor nos coincide con el beneficio que hemos obtenido. Y ahora tenemos que calcular el excedente de todos los productores para Cournot. Será la suma del excedente de cada uno de los productores individuales. En este caso es muy sencillo, tenemos dos empresas, cada una tiene un excedente de 5.120, luego la suma de 5.120 por 2, que sería 10.240 unidades monetarias. Y a continuación vamos a calcular el excedente de los consumidores, para lo cual vamos a ver en nuestro gráfico cómo sería la curva de demanda. Fijaros, es una recta cuyos puntos de corte, cuando la cantidad es 0, el precio es 500, cuando el precio es 0, la cantidad va a ser 500 entre 5, 100. Y es una recta que toma estos puntos de corte. Ahora hemos obtenido que el equilibrio de mercado en Cournot sería precio 180 y la cantidad total lanzada al mercado y por lo tanto la consumida por los consumidores son 64 unidades. El excedente de los consumidores es la diferencia que hay entre el precio que están dispuestos a pagar, que viene dado por la curva de demanda, y el precio que realmente pagan, que sería 180. Luego el área que coloreamos en naranja, diferencia entre curva de demanda y precio que realmente pagan, es el excedente de los consumidores. Como la curva de demanda es una recta, podemos calcular el excedente de los consumidores como el área del triángulo de base 64 y altura 500 menos 180 y dividido por 2.
De tal manera que el excedente de los consumidores sería 10.240 unidades monetarias. Y ahora ya podemos calcular el bienestar social como suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores, que sería la suma de 10.240 más 10.240, 20.480. En el siguiente apartado nos van a preguntar qué es lo que ocurre si en vez de 2 empresas están 3 empresas e incluso qué es lo que ocurriría si pasan a ser n empresas. Veamos qué es lo que ocurre en el caso en el que estemos trabajando con 3 empresas idénticas. Tenemos que plantearnos el problema de maximización del beneficio de cada una de estas empresas, que el beneficio hemos visto que es ingresos menos los costes de cada una de las empresas, por lo tanto el beneficio de la empresa 1 será con la cantidad Q sub 1, el beneficio de la empresa 2 con la cantidad Q sub 2, el beneficio de la empresa 3 con la cantidad Q sub 3. Vamos a desarrollar cada uno de estos beneficios reemplazando el precio por la función inversa de demanda, que es 500 menos 5 Q mayúscula. Y Q mayúscula ahora va a ser la suma de Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, todo lo que se lanza al mercado por parte de los productores. Luego tendremos que el precio es 500 menos 5Q sub 1 menos 5Q sub 2 menos 5Q sub 3 y multiplicado por Q sub 1 y menos los costes que son 20Q sub 1. Operando tendríamos 500 por Q sub 1 menos 20 Q sub 1 nos queda 480 Q sub 1. Y luego nos quedaría menos 5 Q sub 1 por Q sub 1, luego menos 5 Q sub 1 al cuadrado, menos 5 Q sub 2 por Q sub 1 y menos 5 Q sub 3 por Q sub 1. Hacemos lo mismo con la empresa 2. El beneficio reemplazamos el precio, operamos y ahora tendríamos 500 por Q sub 2 menos 20 Q sub 2, 480 Q sub 2. Menos 5 Q sub 1 por Q sub 2, menos 5 Q sub 1 por Q sub 2. Ahora menos 5 Q sub 2 por Q sub 2, luego nos queda menos 5 Q sub 2 al cuadrado y menos 5 Q sub 3 por Q sub 2 nos queda menos 5 Q sub 3 Q sub 2. Y lo mismo para la empresa 3, que nos quedará la expresión del beneficio de la empresa 3, 480 Q sub 3, menos este 5 Q sub 3 por Q sub 3, luego 5 Q sub 3 al cuadrado y menos 5 Q sub 1 por Q sub 3 y menos 5 Q sub 2 por Q sub 3. Y ahora vamos a ver cuáles son las condiciones de primer orden. La condición de primer orden de cada una de las empresas es que la derivada del beneficio respecto de la cantidad que cada una de ellas produce, es decir, de su variable de decisión, tiene que ser igual a 0. Luego, la derivada del beneficio de la empresa 1 respecto de Q sub 1 tiene que ser 0, la derivada del beneficio de la empresa 2 respecto de Q sub 2 tiene que ser 0 y la derivada del beneficio de la empresa 3 respecto de Q sub 3 tiene que ser 0. Vamos con la primera de las condiciones. Si derivamos esta expresión del beneficio de la empresa 1 que hemos obtenido aquí respecto de Q sub 1, nos va a quedar 480 menos 5 por 2, 10 Q sub 1, menos 5 Q sub 2 y menos 5 Q sub 3. Y todo ello tiene que ser igual a 0. De aquí obtenemos la función de mejor respuesta de la empresa 1, que nos dice cuánto tiene que producir la empresa 1 para maximizar su beneficio, dadas las cantidades que producen las otras dos empresas, Q sub 2 y Q sub 3. Luego, despejando Q sub 1, tendríamos 480 menos 5 Q sub 2 menos 5 Q sub 3 y dividido por 10. Vamos a hacer lo mismo con la condición de primer orden para la empresa 2. La primera derivada del beneficio de la empresa 2 sería 480 menos 10 Q sub 2 menos 5 Q sub 1 menos 5 Q sub 3. Luego la función de mejor respuesta de la empresa 2 tenemos esta expresión. Q sub 2 es igual a 480 menos 5 Q sub 1 menos 5 Q sub 3 partido por 10. Y lo mismo para la empresa 3. La derivada del beneficio respecto de Q sub 3 nos quedaría 480 menos 5 por 2, 10 Q sub 3 menos 5 Q sub 1 menos 5 Q sub 2. Y ello tiene que ser igual a 0. Despejando en esa expresión Q sub 3 nos queda la función de mejor respuesta de la empresa 3, que es 480 menos 5 Q sub 1 menos 5 Q sub 2 partido por 10. Vamos a aplicar aquí una propiedad.
y es que si los costes son iguales para todas las empresas, lo cual no tiene por qué ocurrir siempre, en este caso sí que ocurre en este problema, entonces si los costes son iguales para todas las empresas, podemos aplicar la condición de simetría, por la cual cada una de las empresas en un oligopolio tienen que producir exactamente lo mismo. Luego Q sub 1 va a ser igual a Q sub 2 igual a Q sub 3. Y es muy importante tener en cuenta que esta condición de simetría se puede aplicar, pero una vez calculadas las condiciones de primer orden y no antes. Entonces, cogemos la condición de primer orden, por ejemplo, de la empresa 1, o podríamos hacerlo con cualquier otra de las tres que tenemos, y reemplazamos Q sub 2 y Q sub 3 por Q sub 1. Luego en esta expresión tendríamos 480 menos 10 Q sub 1 menos 5 por Q sub 2, que lo reemplazamos por Q sub 1, menos 5 Q sub 3, que lo reemplazamos ese Q sub 3 por Q sub 1. De tal manera que nos queda una expresión en la que solo tenemos una incógnita. Y tendremos menos 10 Q sub 1 menos 5 Q sub 1 menos 5 Q sub 1 será menos 20 Q sub 1. Luego despejando Q sub 1 en esta igualdad, tendríamos que la cantidad de Cournot en un oligopolio con 3 empresas sería 480 dividido por 20, que son 24 unidades. Y dado que tenemos esta condición de simetría, la cantidad de la empresa 2 en Cournot y de la empresa 3 en Cournot tienen que ser también 24. Otra posibilidad es que no tuviéramos los mismos costes, es decir, que cada empresa o una de ellas tuviera unos costes distintos. En tal caso, lo que tendríamos que hacer a partir de las funciones de mejor respuesta, lo que tenemos aquí en definitiva son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. 3 incógnitas que son Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Lo que tendríamos que hacer es resolver ese sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y obtendríamos el valor de las cantidades a producir por cada una de las empresas. Pero ya digo, eso es en el caso en el que los costes fueran distintos y entonces no pudiéramos aplicar la condición de simetría. Una vez que tenemos calculadas las cantidades que produce cada uno de los oligopolistas, lo que hacemos es calcular la cantidad total de equilibrio en Cournot. Lo que hacemos es sumar lo que produce cada una de estas empresas. Y sería 24 por 3, que son 72 unidades físicas. Y ya podemos calcular el precio. El precio a partir de la curva inversa de demanda, que es 500 menos 5 por la cantidad total de equilibrio en Cournot. Luego 500 menos 5 por 72, tenemos que el precio ahora va a ser 140. El beneficio de cada empresa va a ser precio por cantidad producida por esa empresa menos los costes de esa empresa, 20 por la cantidad producida por esa empresa. Precio 140, cantidad producida por cada empresa es 24, menos 20 por 24. Luego 120 por 24, que son 2.880 unidades monetarias. El excedente de cada productor es la diferencia entre el beneficio de producir menos el beneficio de no producir, como en este caso estamos a largo plazo y el beneficio de no producir es 0. El excedente del productor coincide con el beneficio de 2.880. Y el excedente total de los productores en el equilibrio de Cournot será la suma del excedente de cada uno de los productores individuales. En este caso, como tenemos 3 productores individuales idénticos, lo que hacemos es multiplicar por 3 el excedente de cada productor individual. Luego, el excedente de los productores sería 8.640 unidades monetarias. Y ahora vamos a calcular el excedente de los consumidores en este equilibrio de Cournot, para lo cual partimos de la misma función de demanda que hemos dibujado antes. Este sería el equilibrio con 2 empresas. Recordad, el precio con 2 empresas en Cournot era 180 y la cantidad total intercambiada era 64. ¿Qué es lo que se ha producido al introducirse una nueva empresa? Fijaros, el precio ha disminuido y la cantidad total intercambiada en el mercado, la cantidad de equilibrio, ha aumentado hasta 72. Luego tenemos que este va a ser nuestro nuevo equilibrio. Lo que observamos es que el excedente de los productores ha aumentado, ya que ha pasado de este triángulo a este triángulo naranja, que es más grande que el anterior. Y podemos calcularlo como el área del triángulo de base 72 por altura 500 menos 140 y dividido por 2,
que sería 12.960 unidades monetarias. Y ya por último, el bienestar social en Cournot sería la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores, luego 21.600 unidades monetarias. Por lo tanto, si comparamos con el equilibrio inicial, en el que había dos empresas, era un duopolio, lo que ha ocurrido es que ha disminuido el precio de equilibrio, ha aumentado la cantidad total intercambiada. Esto ha llevado a que los consumidores tengan un mayor excedente porque consumen más a un menor precio y los productores producen cada uno de ellos menos unidades que antes. El beneficio también se ve reducido de cada empresa, ya que antes cada oligopolista obtenía un beneficio de 5.120 unidades monetarias, ahora es de 2.880. El excedente de los productores en su conjunto también se ha reducido porque antes eran 10.240 unidades monetarias y ahora se ha reducido hasta 8.640 unidades monetarias. Lo que sí que se ha producido es un aumento del bienestar social, al aumentar el número de empresas en el oligopolio, que ha pasado de 20.480 unidades monetarias hasta 21.600 unidades monetarias. La segunda parte de este apartado nos dice qué hubiera ocurrido si lo tuviéramos en empresas. Bien, pues vamos a generalizar esta solución para en empresas. Partimos de considerar una empresa cualquiera, J, y vamos a maximizar el beneficio de esta empresa J y su variable de decisión es Q sub J. El beneficio viene dado por la diferencia entre ingresos, que es el precio por la cantidad que produce esta empresa J, menos los costes de producción de esta empresa, 20 por Q sub J. A continuación, ¿cuál es el precio? La curva inversa de demanda, que era 500 menos 5 Q mayúscula, cantidad total lanzada al mercado. Por lo tanto, 500 menos, y ese Q mayúscula es la suma de lo que lanzan cada una de las empresas que están en el mercado. Y hemos dicho que hay en empresas. Luego será Q mayúscula, será Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub, así hasta Q sub J y hasta Q sub N. Luego tendremos que la expresión del precio será 500 menos 5 por Q sub 1 menos 5 Q sub 2, así hasta llegar a menos 5 Q sub J, que es la empresa que estamos maximizando su beneficio, y así hasta menos 5 Q sub N, que es la última empresa. Y este precio está multiplicado por la cantidad que produce la empresa J, y menos los costes de producción de esta empresa. Ahora, si operamos, tendríamos aquí 500 por Q sub J, menos 20 Q sub J, luego nos quedará 480 Q sub J. Y si vamos multiplicando cada uno del resto de términos, tendríamos menos 5 Q sub 1 por Q sub J, nos quedará aquí este término, menos 5 Q sub 2 por Q sub J, nos quedará este término, luego tendremos menos 5 Q sub 3 por Q sub J y así hasta que lleguemos a Q sub J. Y en este caso, fijaros, porque aquí tenemos menos 5 Q sub J por Q sub J, luego menos 5 Q sub J al cuadrado. Luego seguiremos con la siguiente empresa y así hasta llegar a la última y tendremos menos 5 Q sub N por Q sub J. Y esta será la expresión del beneficio que queremos maximizar. La condición de primer orden para la empresa J tenemos que es que la derivada de su función objetivo, el beneficio de la empresa J, respecto de su variable de decisión, que es la cantidad que produce esa empresa J, tiene que ser igual a 0. Bien, pues vamos a hacer la derivada de esta expresión del beneficio de la empresa J que hemos obtenido, vamos a hacer la derivada respecto de Q sub J. El primer término tendremos que su derivada es 480. Ahora derivamos este término respecto de Q sub J y nos quedará menos 5 Q sub 1. El siguiente término, derivándolo respecto de Q sub J, nos quedará menos 5 Q sub 2. Y así iremos derivando hasta que lleguemos al término menos 5 Q sub J cuadrado. Al hacer esta derivada respecto de Q sub J, como este término está al cuadrado, tendremos 5 por 2, 10 Q sub J. Luego nos quedará menos 10 Q sub J. A continuación seguiremos con el resto de cantidades de otras empresas y llegaremos a la última, que era menos 5 Q sub N por Q sub J. La derivada respecto de Q sub J nos queda menos 5 Q sub N. Y toda esta primera derivada tiene que ser igual a 0.
Y ahora que ya hemos calculado la condición de primer orden y teniendo en cuenta que los costes de las empresas, de las n empresas, son idénticos, aplicamos la condición de simetría, que nos dice que Q sub 1 va a ser igual a Q sub 2, igual a Q sub 3, así hasta igual a Q sub J y así hasta que sea también igual a Q sub n. Es decir, todas las cantidades de cada una de las empresas van a ser idénticas. Luego podemos reemplazar Q sub 1 por Q sub J, Q sub 2 por Q sub J, Q sub n por Q sub J y todas las demás que aparecen referidas por los puntos suspensivos también por Q sub J. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues nos va a quedar menos 5Q sub J, menos 5Q sub J y así sucesivamente. Nos va a quedar una sucesión de, desde Q sub 1 hasta Q sub n, van n empresas. Bien, y están siempre multiplicando por 5. Pero hay una en la que esa cantidad individual está multiplicada por 10, que es la que procede de la propia empresa, ya que teníamos ahí el Q sub J elevado al cuadrado. Luego, lo que sí que podemos hacer es observar que tendríamos n, que es el número de empresas, por Q sub J y multiplicado por 5, y luego aparte este menos 10 lo podemos dividir en menos 5Q sub J menos 5Q sub J, un 5Q sub J lo metemos aquí con este n, y luego nos queda otro que sería menos 5Q sub J. De tal manera que ahora, si sacáis factor común de menos 5Q sub J, nos quedará menos 5 por n más 1 Q sub J. Vamos, esto es una operación aritmética muy sencilla. Por lo tanto, ahora, despejando Q sub J, vamos a obtener cuál es la cantidad de equilibrio de Cournot de cada una de las n empresas en el equilibrio de un oligopolio de Cournot. Y tendremos 480. Esto lo habremos pasado al otro lado para que sea positivo y a su vez lo que acompaña al Q sub J lo pasamos al lado izquierdo dividiendo, luego dividiendo 480 dividido por 5 por n más 1. O lo que es lo mismo, 480 dividido por 5 es 96 partido por n más 1. Y esta va a ser la cantidad que va a producir cada empresa en el oligopolio en Cournot. Si tenemos n empresas y son idénticas, la cantidad total de equilibrio en Cournot va a ser n por la cantidad individual. Y podemos calcular que va a ser, en este caso, 96 por n y dividido por n más 1. Y podemos calcular a continuación el precio de equilibrio en Cournot, que será, según nuestra curva inversa de demanda, 500 menos 5 por la cantidad total de equilibrio en Cournot. Tendremos 500 menos 5 por esta cantidad que hemos obtenido, que es la expresión 96n dividido por n más 1. Y ahora podemos sacar denominador común n más 1, luego multiplicamos 500 por n, más 500 por 1, 500, y aquí menos 5 por 96, menos 480n. Operando, simplificando 500n menos 480n, nos queda 20n más 500 partido por n más 1, es la expresión del precio para este equilibrio de Cournot con n empresas. ¿Cuál sería el beneficio de cada una de las empresas? Pues calculamos que es ingresos menos costes, y los ingresos vienen dados por el precio multiplicado por la cantidad de cada una de las empresas, menos 20 por la cantidad que produce cada una de las empresas en el equilibrio de Cournot. Luego tenemos que el precio, hemos obtenido la expresión 20n más 500 partido por n más 1, multiplicado por la cantidad individual, que era 96 por n más 1, menos 20 por la cantidad individual, 96 por n más 1. Sacamos factor común 96 por n más 1, y nos quedará 20n más 500 partido de n más 1 menos este 20, y ahora hacemos el denominador común dentro del paréntesis y tendríamos arriba en el numerador 20n más 500 y ahora menos 20n menos 20. Fijaros que este 20n con este menos 20n se van y a continuación nos queda 96 dividido por n más 1 multiplicado por lo que nos queda aquí en el numerador, que es 500 menos 20, que es 480, y dividido por n más 1. Y ahora ya multiplicando numerador y denominador,
obtenemos que el beneficio que obtiene cada empresa en el equilibrio de Cournot con n empresas es 46.080 dividido por n más 1 al cuadrado. Ahora, ¿cuánto es el excedente de cada productor? Pues como venimos diciendo a lo largo de todo el ejercicio, al estar en largo plazo, el beneficio de no producir es cero. Luego, el excedente de cada productor individual coincide con el beneficio. El excedente total de los productores, como todos los productores son idénticos, el excedente de los productores será n por el excedente de cada productor. Luego nos quedará 46.080 n dividido por n más 1 elevado al cuadrado. Vamos a calcular a continuación cuánto es el excedente de los consumidores. Recordad que para calcular el excedente de los consumidores a partir del análisis gráfico era el área del triángulo, cuya altura era 500 menos el precio de equilibrio y multiplicado por la cantidad total de equilibrio, que era la base, y dividido por 2. Bien, pues vamos a poner esta expresión, que será 1/2, multiplicado por, ahora este paréntesis, que es 500 menos el precio de equilibrio. 500 menos la expresión del precio de equilibrio que hemos obtenido, que era 20n más 500 dividido por n más 1, y multiplicado por la cantidad de equilibrio de Cournot, cantidad total, que hemos obtenido, que era la expresión 96 dividido por n más 1. Y tendríamos 1/2 por, y ahora sacando denominador común dentro del paréntesis, n más 1, tendríamos 500 por n más 500 y menos 20n y menos 500. Luego tendríamos 500n menos 20n, que nos va a quedar 480n, y este 500 con este menos 500 se nos va a ir. Y luego todo ello multiplicado por este término que nos quedaba aquí, 96n, dividido por n más 1, que era la cantidad total de equilibrio en Cournot. De tal manera que ahora, al operar, nos queda el producto de estas fracciones. Y si multiplicamos 480 por 96 y lo dividimos por 2, y a su vez multiplicamos n por n, nos va a quedar n al cuadrado. Luego es 480 por 96 y dividido por 2 es 23.040 por n al cuadrado y dividido por el producto de n más 1 por n más 1, que es n más 1 al cuadrado. Y ya por último, ¿cuál es la expresión del bienestar social en Cournot? Pues será la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores. El excedente de los productores es esta expresión que hemos obtenido, 23.040 por n al cuadrado dividido por n más 1 al cuadrado, más el excedente de los productores que hemos obtenido, que es esta otra expresión, 46.080 n dividido por n más 1 al cuadrado. Los denominadores son los mismos, luego solo tenemos que sumar los numeradores, dándonos cuenta que podemos sacar factor común de 23.040n y nos quedará n más 46.080 entre 23.040, que es 2. Luego, por poner la expresión más simplificada, obtendríamos que el bienestar social vendría dado por esta expresión. Fijaros a continuación que ahora esta solución general nos vale para cualquier n. Pensad, por ejemplo, en el primer equilibrio que hemos resuelto, que era 2 empresas. Bien, si aquí cogéis 96 y lo dividís por n más 1, 2 más 1, 3, tenéis 96 entre 3, que son 32 unidades, que es exactamente el equilibrio que habíamos calculado en duopolio. Si vais a la cantidad, lo mismo, 96 por 2 dividido por 2 más 1, 3, vais a obtener la cantidad total que habíamos obtenido, que era 64. El precio, 20 por 2, 40 más 500, 540, dividido por 2 más 1, 3, tenéis que 540 entre 3 son 180, exactamente el precio de equilibrio que habíamos obtenido en el duopolio. Y así lo podéis ir haciendo con cada una de las magnitudes, beneficio, excedente de los productores, excedente de los consumidores y bienestar social, y reemplazando n ya sea por 2, como en el primer caso,
o N3, como hemos hecho en la primera parte de esta sección, obtendréis exactamente los mismos valores que hemos obtenido anteriormente. Fijaros por último que si hicierais la derivada del bienestar social respecto de n para ver cómo varía el bienestar social a medida que aumenta n, si hacéis esa derivada, lo que vais a obtener es una derivada positiva. Esto lo que nos indica es que a medida que va aumentando el número de empresas, el bienestar social va aumentando hasta que alcanza su máximo, y el máximo bienestar social se alcanza en el caso en el que n tiende a infinito, es decir, en el caso de competencia perfecta. Vamos a pasar a los dos siguientes apartados en los cuales cambiamos el tipo de competencia, ya no es competencia en cantidades, sino que va a ser competencia en precios. Por lo tanto, vamos a calcular unos oligopolios de Bertrand. Entonces, en el apartado C nos dicen qué ocurre si tenemos dos empresas, como en el caso inicial, pero compiten simultáneamente en precios. Puede ocurrir dos cosas. Una, podemos pensar que en el equilibrio cada empresa ofrezca un precio distinto. ¿Qué ocurre si se ofrece un precio distinto? ¿Va a ser esa situación un equilibrio de Nash? Pues no, no puede ser un equilibrio de Nash, porque lo que va a ocurrir entonces es que la empresa que ofrece un mayor precio va a quedar automáticamente expulsada del mercado, ya que los consumidores van a acudir a aquella empresa que ofrece un menor precio. Por lo tanto, ya sabemos que el equilibrio de Nash tiene que darse en el caso en el que el precio que oferta la empresa 1 sea igual al precio que oferta la empresa 2 y que vamos a llamar genéricamente R. A continuación vamos a ver cuál será ese precio, para lo cual vamos a comparar este precio R con el coste marginal y podríamos pensar que el precio R fuera menor que el coste marginal, es decir, menor que 20 en el caso de nuestro problema. ¿Podría ser esto un equilibrio de Nash? Pues no, tampoco podría ser un equilibrio de Nash, puesto que, recordad, estamos en largo plazo, no tenemos costes fijos. Luego, la condición económica nos dice que el beneficio de producir tiene que ser cero o positivo para que la empresa participe en el mercado. ¿Qué ocurre si el precio que ofrece una empresa es menor que 20? Pues que los beneficios automáticamente, al ser menor que los costes marginales, que son constantes, vamos a tener que el beneficio es negativo. Luego se incumpliría la condición económica y por lo tanto las empresas no ofertarían. Bueno, pues vamos a pensar en el caso contrario. Vamos a decir, bien, pues entonces este precio, que va a ser el mismo para las dos empresas, vamos a pensar que sea mayor que el coste marginal, porque así obtendremos beneficios positivos. En este caso, vamos a coger uno de los dos jugadores y decimos, si la empresa 2 ofrece un precio R mayor que 20, cualquiera, nos preguntamos cuál es la mejor respuesta de la empresa 1. Y la empresa 1 tiene tres posibilidades. La empresa 1 puede ofrecer un precio por encima de R, del que ofrece la empresa 2, pero automáticamente esta opción ya queda descartada, porque si ofrece un precio por encima de R, estaríamos en este caso inicial en el que los precios serían distintos. Y hemos dicho que no, porque entonces la empresa 1, su demanda sería cero, quedaría expulsada automáticamente del mercado. La siguiente opción es que la empresa 1 ofrezca el mismo precio que la empresa 2. Bien, en este caso, las dos empresas ofrecen el mismo precio, los consumidores se reparten entre las dos empresas, luego la demanda de la empresa 1 es la cantidad total demandada dividido por 2, porque hay dos empresas en el mercado. La cantidad total demandada en el mercado viene dada por la curva de demanda que podíamos obtener de la curva inversa de demanda que teníamos en el enunciado, que era precio igual a 500 menos 5Q. Luego, despejando Q en función del precio, tendríamos 500 menos el precio dividido por 5. En este caso, este precio sería R. Luego tendríamos que la demanda de la empresa 1 sería un medio de esa demanda total para el precio R. ¿Cuál sería el beneficio de la empresa 1? Pues sería la diferencia, al ser el coste marginal, al ser constante, tendríamos que los beneficios vendrían dados por la diferencia entre
P sub 1, el precio al que vende la empresa 1, menos los costes marginales, y por la cantidad Q sub 1. ¿Cuánto es esta diferencia? P sub 1 es R, y el coste marginal es 20. Luego R menos 20. Y multiplicado por la cantidad que produce la empresa 1, que es la demanda a la que se enfrenta, que es un medio de la cantidad total demandada por los consumidores. Luego R menos 20 por un medio de 500 menos R dividido por 5. Podemos dejar esta expresión un poco más sencilla y nos quedaría en el numerador R menos 20 por 500 menos R y en el denominador 2 por 5, 10. Pero hay una tercera posibilidad, y es que la empresa 1 ofrezca un precio algo inferior al que ofrece la empresa 2. Es decir, que P sub 1 fuera menor que R. Lo que ocurría en este caso automáticamente es que todos los consumidores demandarían a la empresa 1. La empresa 2 sería la que quedaría fuera del mercado, puesto que la empresa 1 está ofreciendo un precio algo inferior a R y por lo tanto se queda con toda la demanda. Supongamos que el precio al que oferta la empresa 1 es R menos epsilon, siendo epsilon o cualquier otra letra que queráis poner algo tan pequeño como queráis, 0,000. En el momento en el que el precio es algo inferior a R, ya automáticamente se va a quedar con toda la demanda. Luego la demanda de la empresa 1 va a coincidir con la cantidad total demandada por los consumidores para este precio al que está ofertando. Luego la cantidad total demandada va a ser 500 menos el precio, que es R menos epsilon, luego 500 menos R más epsilon y dividido por 5. Y ahora, ¿cuál va a ser el beneficio de la empresa 1? Pues va a ser la diferencia entre el precio al que oferta menos el coste marginal y multiplicado por la cantidad que le demandan los consumidores. Entonces, en el paréntesis que vamos a tener el precio al que oferta la empresa 1, que ahora es R menos epsilon menos el coste marginal, que es 20. Y la cantidad que le demandan los consumidores a la empresa 1 es la cantidad total demandada, que es 500 menos R más epsilon dividido por 5. Fijaros que ahora esta expresión nos quedaría en el numerador R menos 20 menos epsilon, primer paréntesis, ordenado de otra manera, y multiplicado por 500 menos R más epsilon y dividido por 5. Fijaros, si comparamos este beneficio con el beneficio anterior, ¿cuál es mejor respuesta para la empresa 1? ¿Ofrecer un precio algo inferior a R u ofrecer el mismo precio que la otra empresa? Pues fijaros que los numeradores, teniendo en cuenta que epsilon es algo muy pequeño, tanto que tiende hacia 0, tendríamos que el numerador de este beneficio y el numerador de este otro beneficio es prácticamente el mismo. R menos 20 por 500 menos R, despreciando epsilon por ser algo muy pequeño. Pero fijaros, frente al beneficio en el caso en el que la empresa 1 ofrece el mismo precio que la empresa 2, que está dividiendo por 10, en el caso en el que ofrece un precio ligeramente inferior, está solo dividiendo por 5. Luego, este beneficio, cuando la empresa 1 ofrece un precio ligeramente por debajo de R, es mucho mayor, es de hecho el doble, que el beneficio si ofrece el mismo precio que la empresa 2. Por lo tanto, fijaros que en este caso existen incentivos a que la empresa 1 se desvíe y por lo tanto a que no ofrezca el mismo precio que la empresa 2, sino algo inferior. Y esto se debe a que al ser el precio R mayor que el coste marginal, hay margen para que una empresa ofrezca un precio ligeramente inferior a R y siga obteniendo beneficios extraordinarios positivos. Por lo tanto, ya tenemos que ni la solución que R, el precio ofertado, sea menor que el coste marginal, ni que sea mayor que el coste marginal, pueden ser equilibrios de Nash. Por lo tanto, el único equilibrio de Nash posible en este caso es que el precio que ofertan tanto la empresa 1 como la empresa 2 sea igual al coste marginal, e igual a 20 en este caso. Fijaros, vamos a hacer el mismo análisis. ¿Qué ocurre si la empresa 2 ofrece el precio R, que es 20? ¿Cuál va a ser la mejor respuesta de la empresa 1?
nos planteamos el mismo esquema que antes. Puede ser que la empresa 1 decida ofrecer un precio mayor que R, es decir, mayor que 20. Automáticamente la empresa 1 queda expulsada del mercado. Toda la demanda va a ir a la empresa 2. Segunda posibilidad, que la empresa 1 ofrezca el mismo precio R, por lo tanto el precio sea 20. En este caso la empresa 1 recibe una demanda que es la mitad de la cantidad total demandada. Luego, un medio de 500 menos R partido por 5. Teniendo en cuenta que R, el precio, ahora es 20 unidades monetarias, que es el coste marginal, tendremos aquí arriba 500 menos 20, 480 dividido por 10, tendremos que la cantidad demandada a cada empresa va a ser 48. El beneficio de la empresa 1, en este caso, va a ser diferencia entre el precio, que es 20, menos el coste marginal, que es también 20, y multiplicado por Q sub 1, que es 48. Pero en este paréntesis ya vemos que tenemos precio igual a coste marginal, luego el beneficio extraordinario es 0. Y tercera posibilidad, bueno, pues vamos a hacer como antes, que el precio sea ligeramente inferior a R, y así nos quedamos con toda la demanda. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Si la empresa 1 ofrece un precio R menos epsilon, es decir, 20 menos epsilon, 19,9999, se va a quedar con toda la demanda, cierto. Pero fijaros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se queda con toda la demanda, pero su beneficio, que es la diferencia entre precio al que oferta menos el coste marginal y multiplicado por la cantidad demandada, fijaros que ahora dentro del paréntesis tenemos el precio, que es R menos epsilon, menos el coste marginal, que es 20. ¿Y qué ocurre? Que R, el precio al que estaba ofertando la otra empresa, es 20, coste marginal, estamos en esta situación. Luego tendríamos 20 menos 20, 0. Luego en este paréntesis nos quedaría menos epsilon, algo negativo, multiplicado por la cantidad demandada, que puede ser muy alta, todo lo alta que queramos, pero al tener aquí este paréntesis negativo, nuestro beneficio va a ser negativo. Por lo tanto, no se cumpliría la condición económica. La empresa 1 no produciría. Por lo tanto, en este caso no existen incentivos a desviarse. Tanto la empresa 1 como la empresa 2 ofertarán el mismo precio R, que coincidirá con el coste marginal. Aquí en estos dos pasos hemos hecho el análisis suponiendo que si la empresa 2 establece un precio R, ¿cuál es la mejor respuesta de la empresa 1? Por simetría, el mismo ejercicio se puede hacer si la empresa 1 establece un precio R y preguntarnos cuál es la mejor respuesta de la empresa 2. Y tenemos que llegar a las mismas conclusiones. Por lo tanto, si no existen incentivos a desviarse, tenemos que el equilibrio de Nash en Bertrand es que tanto la empresa 1 como la empresa 2 ofrezcan el precio 20, que es el coste marginal, por lo que la cantidad total de equilibrio de Bertrand viene dada por la curva de demanda, que es 500 menos el precio, que es 20, dividido por 5, luego 96 unidades. La cantidad que cada empresa, en este caso al haber dos empresas, va a producir va a ser la mitad de la cantidad total demandada, por lo tanto 48. El beneficio de cada empresa, como precio es igual a coste marginal, va a ser 0, no hay beneficios extraordinarios. El excedente de cada empresa es 0, lo que coincide también con el excedente total de los productores. Y el excedente de los consumidores, fijaros que aquí va a ser máximo, va a coincidir con el de competencia perfecta, al darse la situación de llegar al extremo en el que el precio es igual al coste marginal. El excedente de los consumidores, que se calculará como el área del triángulo, de base 96, cantidad total intercambiada, y altura 500, que es el punto en el que corta la curva de demanda con el eje vertical, menos el precio, que es 20, y todo ello dividido por 2, tenemos que el excedente de los consumidores es 23.040 unidades monetarias. Y el bienestar social, que es la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores, que en este caso es 0, tenemos que el bienestar social en Bertrand, en este caso, coincide con el excedente de los consumidores. Y por último, el apartado D nos pregunta cómo cambian los resultados anteriores si tenemos 3 empresas en Bertrand o si hubiera n empresas. En este caso, se puede comprobar realizando un análisis equivalente, pues tenemos 3 empresas, P sub 1
el precio de la empresa 1, P sub 1, es igual al precio de la empresa 2, P sub 2 igual al precio de la empresa 3, P sub 3 tiene que ser igual a R, haríamos un análisis equivalente, un razonamiento equivalente y tenemos que llegar a la misma solución. La solución de equilibrio de Nash es que, ya sean 3 empresas o N, el precio al que tiene que ofertar cada empresa coincide con el coste marginal, la cantidad total intercambiada en el equilibrio en Bertrand va a venir dado por la curva de demanda en la que reemplazamos el precio, que va a ser el coste marginal, luego la cantidad total es 96, que además coincide con la cantidad de competencia perfecta. La cantidad que produce cada empresa J en Bertrand va a ser la cantidad total demandada 96 dividido por N. En el caso de tener 3 empresas sería N igual a 3 y si nos preguntan por el caso genérico, pues tenemos dividido por N. El beneficio de cada empresa va a ser siempre 0, lo mismo que el excedente de cada productor individual y excedente de los productores. El excedente de los consumidores es el mismo que hemos calculado antes, 23.040, y el bienestar social va a ser también 23.040. Y con esto terminaríamos este ejercicio 3.